bienvenidos a Agenda MOL TV, partiendo una nueva semana después de un fin de semana muy noticioso. Finalmente, después de muchos días de trabajo intenso, se ha llegado a un acuerdo económico para poder enfrentar la crisis en nuestro país. Hoy vamos a conversar con dos de los 16 economistas que estuvieron justamente negociando, conversando, tratando de juntar todas las posiciones para poder crear una propuesta que finalmente terminó convirtiéndose en un acuerdo parte de los partidos, de partidos de oposición y del gobierno. Le vamos a dar la bienvenida, estamos junto a Claudia Martínez, ella es académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica, también ex asesora del Ministerio de Hacienda. Bienvenida a MOL TV, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. También estamos junto a Sebastián Izquierdo, él es director ejecutivo de Horizontal. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos aprovechar de invitar a todos también quienes nos estén viendo a que nos puedan mandar sus comentarios y preguntas, participen junto a nosotros, estamos en vivo, nos pueden escribir en la caja de chat que está justo abajo de la pantalla. Bueno, tal como lo mencionaba, finalmente se llega a un acuerdo en base a esta propuesta que trabajaron 16 economistas y que habían trabajado también previamente antes un grupo de 6 convocados por el Colegio Médico, entre quienes estaba justamente Claudia. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue interesante, fue intensa, fue buena, yo aprendí mucho, fue agradable trabajar con gente de distintos mundos, digamos, y con distintas posiciones. Y la verdad yo creo que fue un buen esfuerzo en función de la urgencia que estábamos enfrentando. ¿Cómo vieron ustedes que fue evolucionando las conversaciones? Porque ya veíamos cuando ustedes los convocaron, ya tenían una parte, una propuesta previa que habían preparado para el Colegio Médico. ¿Cómo fue esa instancia de las negociaciones? ¿Les costó llegar a acuerdos? Cuéntenos un poco cómo fue. Bueno, la verdad fue un trabajo bien técnico, muy colaborativo, todos dejando de lado sus intereses particulares, sus propias sensibilidades y en realidad poniendo todo el máximo esfuerzo arriba sobre la mesa. Fue increíble cómo rápidamente, todos con muy buena disposición, fuimos convergiendo en las problemáticas que todo el mundo sabe que trae una pandemia a nivel mundial y Chile no está excluido de ello. Y ahí es donde destacar el trabajo arduo, porque la verdad que fueron varios días hasta muy tarde la madrugada, al día siguiente muy tempranito, con Claudia nos veíamos durante todo el día, durante un par de semanas, así que varios días. Así que fue un trabajo que yo creo que a mi juicio fue muy relevante porque fue capaz de poner información, propuestas técnicas donde corresponde, en el Parlamento, para que sean nuestros propios parlamentarios quienes se pongan de acuerdo en un marco de entendimiento muy importante para un momento histórico como es hoy día la crisis sanitaria y económica que estamos viendo. Ustedes... Sí. Yo tengo la sensación de que estábamos todos conscientes, ¿no?, de que era un momento muy importante y que era importante llegar a acuerdo, digamos. O sea, hay urgencias todavía, esperamos que salga el proyecto de ley y la ley luego, digamos, pero la situación de las familias, de las cuarentenas, la falta de ingresos, son situaciones muy apremiantes, digamos, y yo tengo la sensación de que todos estábamos bajo ese apremio, en que necesitábamos ponernos de acuerdo rápido. En cuanto a la estructura, se dividieron en 3 grupos. ¿Ustedes pudieron participar en algunos de ellos? ¿Picoteaban también en otras de las comisiones? Pensando Sí. que estaban viendo temas distintos, pero obviamente todos complementarios. Sí, yo picoteé, yo estaba oficialmente en el de reactivación, pero Sebastián tuvo que lidiar conmigo harto en el de emergencia. Sí, no, la verdad que todos picoteamos. A mí también tuve la oportunidad de picotear en el de marco fiscal, que fue el primer eje, y adicionalmente era un trabajo de los 16, por lo tanto, todas las noches revisábamos todos los avances de todos los subcomités, las 16 personas, y nos quedábamos hasta las 12, 1 de la noche revisando palabra por palabra, y todos con un espíritu muy colaborativo de llegar a acuerdos. Obviamente que habían diferencias, pero esas diferencias se trataba de buscar un término común. Y cuando no, obviamente que ahí no, había votos de mayoritario y se ponían ciertas notitas, pero fueron, la verdad, que mínimas. Así que fue un muy buen trabajo. Pensando en los temas políticos, habían presiones en algún momento, porque para algunos sectores lo importante era ir con la emergencia y dejar la reactivación para después. ¿Qué tan importante para ustedes era que eso quedara en este paquete o en este gran acuerdo? Yo comparto el hecho de que la emergencia de las familias, de las empresas ahora era primordial,
pero por otro lado pensaba que era importante darle algún marco, al menos un marco fiscal a los pasos siguientes, de manera tal que se pudieran tomar decisiones de una forma ordenada a futuro. Y para eso era importante dejar todo más o menos establecido. Estamos con mucha incertidumbre, no sabemos cuánto dura la pandemia, no sabemos las etapas de la pandemia que en el documento nosotros mencionábamos, que es primero una etapa de contención, después una etapa de apertura resguardada, después una etapa de reactivación, no sabemos cuánto dura cada una de ellas, todo nuevo. Entonces, tener un marco fiscal que dé como un envolvente a toda la discusión parecía relevante, de manera tal de dar un poquito más de certeza. Ahora ya sabemos en los próximos 2 años más o menos cómo va a ser la política fiscal, y por lo tanto yo creo que eso es bueno para la toma de decisiones de las familias y de las empresas. Sí, creo que agregar algo ahí. Nosotros, como Centro de Estudios, también propusimos una propuesta al ministro de Hacienda con ideas como para mejorar la emergencia, pero en ese mismo documento nosotros planteamos la importancia de que se viera con urgencia y con ambición la reactivación económica. Nosotros estábamos convencidos en ese entonces de que era muy importante empezar a discutir cuál era la mejor batería de instrumentos, porque si realmente cuando pasemos a la siguiente fase, cuando empecemos como la normalidad, una reactivación de la mano de la pandemia, pero no en cuarentena, íbamos a necesitar ciertas medidas con anticipación. ¿Cuáles van a ser los protocolos? ¿Cuál va a ser, si queremos adelantar la inversión pública o no? Sabemos que es súper trabajosa y por lo tanto hay que partir ya. Si queremos ciertos subsidios específicos y queremos modificar ciertas leyes, sabemos que eso no es rápido. Por lo tanto, si es que realmente queremos partir de la reactivación económica cuanto antes, y por la importancia que tiene esto, sobre todo para las familias, para nosotros era muy importante que se tratara en el mismo documento. Y claramente así quedó, y por lo tanto estamos muy felices de aquello. Ahora, sentar las bases para lo que venga después en ningún caso implica descuidar lo urgente, que es evidentemente ir en ayuda a la familia. Ahora, rápido. Así es. Incluso en el documento nosotros lo planteamos, dijimos, cuando escribimos el documento pusimos una nota al pie diciendo que la emergencia, ciertas leyes debían ser tramitadas esta semana o si no, no iban a alcanzar al pago más importante para aquellas personas del mundo informal. Pero también sabemos que las leyes cuestan mucho, hay que poner muchos de acuerdo, etc. Entonces, junto con lo que decía Claudia, de tener un marco global para la emergencia y también para la reactivación, a nosotros nos parecía importante también discutir la batería de instrumentos y de esa manera ir trabajando previamente para no llegar tarde. ¿Cómo fue la discusión de instaurar este hasta o el tope de los 12.000 millones de dólares e ir determinando qué o cuánto monto para cada etapa, considerando que también ahí habían posturas bien distintas? Sí, la verdad que el hasta es algo que nosotros, los que venimos de la discusión anterior, digamos, es algo que le habíamos dado una vuelta larga. Y por lo tanto fue como una continuidad respecto a eso. La distribución de los montos es algo que todavía yo no lo veo como completamente cerrado, en el sentido de que tenemos, o sea, lo que nosotros proponemos es este marco, por ejemplo, en lo de emergencia, son estos recursos para las familias, que finalmente fueron 100.000 pesos, nosotros proponíamos entre 80 y 90.000 pesos per cápita. Y este monto es por 2 meses, por el tercer mes en 80% o 100%, dependiendo de la situación, eventualmente extendible por 2 meses más, y por lo tanto no es completamente claro el costo que se va a tener de cada una de las etapas en este momento. Yo creo que todavía hay incertidumbre, digamos. O sea, yo creo que eventualmente tenemos que estar como preparados para que, y el marco que se le da al Ejecutivo, o que se le daría al Ejecutivo en la medida de que pueden manejar estos 12.000 millones de dólares de forma flexible, le puede permitir responder a las distintas etapas de la emergencia de distintas formas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa discusión de cuánto monto para cada una de las etapas no la discutimos cerradamente como grupo. Y eso lo hicimos de manera adrede, porque el nivel de incertidumbre de esta crisis, nadie tiene la bolita mágica y por lo tanto sí fijamos ciertos principios que eran muy relevantes. Uno de ellos es que todas estas ayudas, tanto para la etapa de emergencia como la reactivación, tienen que ser transitorios. El gobierno debe tener los mecanismos para actuar de manera rápida, con celeridad y también con flexibilidad. Entonces, cada uno de los instrumentos los fuimos evaluando
sin poner fijas fechas y por lo tanto no, y eso conllevaba también a poner recursos fijos. No, quisimos hablar de un marco, quisimos ver la situación presupuestaria del país global, ver el nivel de deuda, proyectar el nivel de deuda y de esa manera tomar una conclusión. Y es muy importante que se llegó al acuerdo que es hasta 12.000 millones y se amplió el plazo. Al principio eran 18 meses, después se habló de 20 y luego acordamos que era 24 meses y eso tiene una gracia de que le da mayor flexibilidad a este gobierno, pero también al siguiente. Y claramente que yo creo que fue una decisión súper acertada, porque al final de cuentas necesitamos dar toda la herramienta al gobierno actual para que pueda abordar de mejor manera la crisis, pero a la vez debe existir un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia, o sea, y esta flexibilidad va de la mano con mayor accountability. Y eso también es positivo para una democracia como la de Chile. Bueno, antes de que ustedes plantearan sus propuestas, había una discusión muy fuerte entre distintos economistas, la opinión pública, los políticos, respecto a si se debía tirar, entre comillas, o poner toda la carne a la parrilla, o por el otro lado, contener el gasto, hacerlo de una forma más gradual, como había apostado en su momento el gobierno, pensando que era tanta la incertidumbre que no sabía qué iba a ocurrir después. Con esta propuesta, finalmente, y este acuerdo, se logra hacer una mezcla entre los dos. Disponer más recursos, pero con flexibilidad. Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que estamos en una situación complicada en el sentido de que había gente que dice, nos podemos endeudar, y efectivamente Chile tiene una buena historia, y por lo tanto en este momento puede endeudarse a tasas relativamente bajas. Y por lo tanto sí, nos podemos endeudar mucho, no infinito, pero por otro lado esa deuda en algún momento hay que pagarla. Y lo que uno tiene como que pensar ex ante es que en algún minuto cuando uno empieza a pagar esa deuda, la situación se puede volver complicada. O sea, es muy difícil para un gobierno después estar manejando una situación fiscal en que parte importante de tus recursos se van en pago de interés. Entonces, por un lado, esto de que uno se puede endeudar es cierto, pero por otro lado eso tiene un límite en el sentido de que después uno como que hipoteca mucho lo que puede hacer como política en el futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que se ve en las cifras es que hay un déficit fiscal en Chile hace muchos años y que por lo tanto hace años que estamos gastando más de lo que recaudamos. Y eso claramente no es sostenible. No es algo que podamos arreglar ahora. O sea, en esta situación de emergencia hay que salir y por eso nosotros propusimos salir y gastarse los ahorros que tenemos, etcétera, y respaldar y enfrentar una crisis. O sea, teníamos plata ahorrada para una crisis y esto es una crisis. Y por lo tanto hacía sentido gastárselas en este contexto. Pero al mismo tiempo, algo que nosotros quisimos hacer desde el principio, en el documento que hicimos en los primeros 6, es que la situación fiscal es compleja y que en algún minuto, luego, no 5 años, sino que 2 o menos, hay que mirar y decir que no podemos vivir para siempre en un déficit y por lo tanto hay que buscar algún balance. ¿Cómo se hace ese balance? Ese balance se puede hacer con más ingresos o con menos gastos o con una combinación de ambos. Y eso es algo en que nosotros no nos metimos, tampoco nos metimos en el grupo de los 6, en el grupo de los 16, porque eventualmente hay distintas formas de verlo. Hay gente que es más, que quiere un Estado más chiquitito, hay gente que quiere un Estado más grande, y hay distintas opiniones al respecto, cruzadas muchas veces por opiniones políticas, y por lo tanto en esa discusión no nos metimos, pero sí desde el principio hemos querido hacer como un llamado de atención de que tenemos que hacer frente a esta situación fiscal en el corto y mediano plazo. Como dicen, no hay que hacerse cargo ahora, pero tampoco olvidar o obviar esa situación que venimos arrastrando, Sebastián. Exacto. Sí, porque hoy día la deuda pública está en torno a 28% del PIB. Con las proyecciones que nosotros mismos realizamos con estos 12.000 millones de dólares, estaríamos llegando a un 43% del PIB. Sin embargo, si es que no hacemos esfuerzos grandes, y esto es para llamado de este gobierno como el siguiente, de buscar una convergencia fiscal más adecuada, o dicho en otras palabras, si es que seguimos gastando como el promedio de los últimos 4 años, que era en torno a un 4%, la deuda pública va a subir de ese 43% a fácil superior al 60%. Entonces, es muy valioso en el documento que nosotros elaboramos porque nos hicimos cargo de ello, hicimos un llamado a que post pandemia debemos hacer todos los esfuerzos para converger fiscalmente, es decir, ser más responsables fiscalmente. Incluso nos atrevimos a decir que había que fortalecer el marco constitucional, la regla fiscal, el consejo, darle más atribución al Consejo Fiscal Autónomo, fortalecer esas funciones. Por lo tanto, hubo una preocupación por parte de todos los economistas, pero claramente
frente a la profundidad de la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, había que actuar, y creo que una política expansiva, con un marco, con los ejes bastante claros, era fundamental para poder salir de la mejor manera. Antes de que llegara el COVID-19, nosotros estábamos pasando por un periodo muy complejo, provocado después del estallido social. ¿Tiene temor de que eso se pudiera de alguna manera reactivar pasada la pandemia y también quisiera presionar para aumentar los gastos ya en forma permanente? Es una posibilidad. Probablemente hay gente que sabe más que nosotros respecto a eso, porque, más que yo, digamos, que son la gente que es más de ciencias sociales, sociólogos, etcétera, pero ciertamente una posibilidad. Y yo creo que la forma en que se maneje la pandemia puede afectar esa posibilidad. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante nuevamente el acuerdo al que se llegó, con montos que parecen razonables, con una cobertura bastante alta, lo que nos hemos mencionado, que la cobertura del ingreso familiar de emergencia ahora va a ser para el 80% más vulnerable, no solo para el 60%. La cobertura también aumenta porque las personas con ingresos formales entran de mejor manera, en el sentido de que ahora se pone, por ejemplo, si una familia gana 100.000 pesos de ingreso formal y tiene 4 personas, el subsidio va a ser de 300.000 para alcanzar los 400.000. Entonces, de verdad se establece como un piso mínimo para distintos tipos de familias. Entonces, yo quisiera creer que en la medida que esta ayuda salga en forma rápida y que todas las familias que la necesiten lo reciban, disminuya la probabilidad de que lo que tú mencionas suceda. Pero claramente hay muchas otras razones por las cuales eso podría pasar. ¿Entiendes? Sí, yo concuerdo con Claudia. O sea, el Estado hoy día está haciendo un esfuerzo bastante grande en dar cierto apoyo a todas las familias, y también preservar el tejido productivo. Y por lo tanto, en esta época de emergencia, yo veo que sí el Estado está haciendo mejoras bastante importantes, y sobre todo en las que hoy día están en este marco de entendimiento. Pero claramente hay que estar muy atentos. Las cifras de desempleo están aumentando. El último dato ya de la encuesta de la Católica nos dijo que ya está cerca del 11.2%. La ley de protección del empleo, si que no hubiera existido, ese desempleo sería de un 20%. Estimaciones de algunos de la pobreza está aumentando desde un 8.6, y lo más probable es que sean 3 puntos más. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser muy importante cómo lleguen estos beneficios que hoy día están diseñados directamente a las familias. O sea, hablamos del bono COVID, hablamos de la ley de protección del empleo, hablamos también del el IFE 2.0, como le hemos llamado, pero esto tiene que llegar rápido, y por lo tanto la discusión en el Parlamento es sumamente relevante para que esta ayuda llegue lo antes posible, porque las personas, las familias hoy día están en cuarentena y por lo tanto lo están pasando mal, y claramente eso puede ser un detonante para un futuro estallido social, y eso claramente va a presionar por mayor gasto público, y eso va a conllevar a que la deuda pública ya no sea una deuda acorde a una economía sana, que no nos bajen de clasificación internacional. Entonces, por lo tanto, creo que la celeridad hoy día pasa a ser un punto muy importante. Sí, la celeridad y también como cuán acucioso es el proceso como de postulación, el proceso de recepción. O sea, uno quisiera que todas las familias que lo necesiten lo reciban, y que no hayan temas como burocráticos entre medio. Ese es un punto muy relevante, porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de las cajas, que se ha pasado alguna que otra a familias que no la necesitan. Entonces se ha explicado que en la necesidad de llegar rápido y tratar de llegar a todos quienes más necesitan, se ha optado por bajar un poco quizá el mecanismo, la burocracia, para no ver dato por dato. ¿Cómo ven ustedes eso mismo llevado a cabo con las otras políticas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia? ¿Corremos el riesgo de pasarnos un poco de más o de menos? ¿Lo discutieron? Siempre, como en el diseño de políticas sociales, siempre uno piensa en dos tipos de errores. El primero, el error de inclusión, es decir, incluir en las ayudas a personas que no lo necesitan, y en el error de exclusión, que es excluir de las ayudas a la gente que lo necesita. Y esos dos errores siempre son tan presentes, digamos, en cualquier proceso de focalización, a menos que uno entregue un beneficio así completamente universal. Disculpa. Entonces, en ese contexto, uno tiene como que siempre estar pensando cómo valoro yo uno versus el otro, porque siempre hay un trade-off. Y la posición, no sé, corrígeme, Sebastián, si te interpreto, digamos, pero la sensación que yo tuve de la discusión es que en este minuto, y mi posición personal es que en este minuto el error de exclusión es terrible.
O sea, en este minuto dejar a una familia sin la ayuda que lo necesita, tiene un peso de menos infinito, digamos, pensando como hablamos los economistas, y que por lo tanto yo prefiero cometer un error de exclusión que cometer un error de inclusión. Y que en ese sentido eventualmente a alguna familia que no lo necesita, esta ayuda podría llegarle. Ahí tenemos instrumentos de focalización mucho mejor que lo de las cajas. Yo entiendo que las cajas se están repartiendo por barrios y por lo tanto y los barrios se determinan en función de algún indicador agregado de vulnerabilidad. La ayuda que va a entregar, la ayuda monetaria del IFE, va a ir a través de un proceso de focalización, a través de la registro social de hogares, que tiene datos individuales, etc. Entonces uno esperaría que esto fuese mucho mejor focalizado. Pero que pueden haber errores, pero yo pensaría que esos errores son mejores que el error de no darle los recursos a alguien que se lo necesita. Sí, me interpretas bien, Claudia. Estamos Bueno. de acuerdo con ello. Llevamos mucho tiempo juntos ya. Ahora, una pequeña aclaración, porque yo creo que quizá o lo entendí o lo dijiste al revés, en el error de exclusión, que es mejor cometer un error de exclusión o de inclusión. Es mejor cometer un error de inclusión. Ahí sí, al revés. Es mejor darle de más que de menos, en el fondo. Sí. ¿Sebastián? Sí, o sea, yo concuerdo 100% con Claudia. E incluso una de las mejoras que hicimos este grupo de economistas, pero también hicieron otras mejoras bastante interesantes, este marco de entendimiento entre los partidos políticos, era que cómo hacíamos para que esto sea lo más expedito posible. Entonces nosotros opinábamos que, por ejemplo, si una persona calificaba, era importante que lo mantuvieran durante estos 3 meses y no lo saquen de la base y lo vuelvan a calificar, etc. Dar todas las facilidades para que las personas ingresen y postulen, y no era una postulación en realidad, pongan los datos para que le asignen los recursos. Y el Parlamento dijo, en una de sus frases de su documento, dice, bueno, pero intencionemos que el pago sea por la cuenta RUT inmediatamente, es decir, aumentemos las transferencias electrónicas. Y todas esas son mejoras al final de cuentas para que llegue a todas las personas. Y obviamente cuando uno hace estos procesos, estamos hablando procesos de 5 millones de personas, son procesos masivos. Los errores en este momento yo creo que son mejor dar de más, dado las circunstancias porque dejar una familia sin sus ingresos mensuales claramente atenta contra ellos mismos, contra la propia familia, pero también contra todos nosotros que estamos tratando de estar en cuarentena, respetándola y sabemos toda la propagación que tiene el virus, que es de muy alto contagio. ¿Cuáles fueron los aspectos que más les costó llegar a acuerdo? Porque hubo más discusión, más allá de que la postura era un poco más separada, más lejana. No, yo creo que aquí el espíritu es que llegamos a un acuerdo súper bueno, entonces yo preferiría como resaltar eso y los otros que... pero eso también deja, o sea, el mencionarlo deja en manifiesto que también, o sea, no es que todos pensaban igual y se juntaron y hicieron un documento, o sea, en el fondo más que por buscar las diferencias, tratar de pensar en el esfuerzo que tuvieron que hacer todos para ceder y llegar a lo que terminó finalmente. Sí. Una de las cosas que discutimos harto entre nosotros era el valor del ingreso familiar de emergencia, donde el gobierno inicialmente había planteado un bono de alrededor el bono COVID de 55.000 pesos, después hizo este IFE de 65.000 pesos, y luego nosotros en la mesa tuvimos que evaluar si valía la pena o no aumentarlo. Y en esa discusión claramente habían diferentes preferencias. Algunos pensaban que tenía que ser muy elevado, otros no tanto, yo me incluyo que era de los no tanto, pero básicamente todos queríamos llegar a un cierto parámetro, y eso fue muy interesante la discusión. Nosotros dijimos, bueno, ok, queremos superar la línea de la pobreza para un hogar de 4, y todos nos hicimos esa pregunta y todos dijimos, bueno, pero no sé si es el momento para derribar la pobreza en plena emergencia, pero sí para que tengan la canasta básica para poder estar tranquilo en sus casas. Entonces empezamos a buscar esos números y convergimos rápidamente. Partieron al revés, en el fondo. Partieron desde la base de cuánto necesita una familia para poder llegar a fin de mes, alimentarse, cumplir sus necesidades básicas. Y de ahí lo dieron vuelta, entonces. Exacto. O sea, esa fue la manera que nos pusimos de acuerdo para empezar a construir el argumento y después llegamos a un valor. Obviamente que siempre estas cosas tienen diferente óptica y por lo tanto al final de cuentas dijimos, lleguemos a un valor por persona de un hogar entre 80 y 90 mil pesos, pero que sea el Parlamento, quienes son escogidos por todos los votos de todos nosotros, que tome la decisión al final. Bueno, y ellos decidieron que 80 o 90 mil pesos era muy bajo, sino que tenía que ser 100 mil pesos, y la verdad es que para nosotros nos parece que eso es razonable, está dentro del presupuesto, dentro del marco, y por lo tanto
nos quedamos con que este ingreso fiscal de emergencia fue mejorado y de esa manera esperamos que ayude a que las personas se queden en casa. Yo creo que la discusión del monto es muy complicada porque son montos, o sea, el monto que se acordó finalmente en el Parlamento es un monto bastante razonable, digamos, respecto, por ejemplo, a la línea de pobreza. La línea de pobreza ahora para 4 personas es de 450.000 y el monto ahora es 400.000, está bastante cerca, y uno podría argumentar que se puede acercar considerando que hay gastos que las familias no debiesen hacer en cuarentena, como por ejemplo el gasto de transporte. Que es una parte del gasto que hacemos todos usualmente, pero que ahora no hacemos cuando estamos encerrados en la casa. Eh, Ahora, también es complicado desde otro punto de vista, digamos, porque hay una discusión un poco más allá de que, como dice en alguna parte el padre Berrío, digamos, que es que estamos nosotros proponiendo técnicamente valores para definir estos montos, y eso lo hace un poco complejo, y por eso a mí me parece muy adecuado que el sistema político haya definido exactamente cuál es el monto más correcto, y lo que nosotros hicimos fue definir rangos, tratando de hacer todo un esfuerzo de llegar a algunos rangos que fuesen razonables, de manera tal de que la discusión en el Parlamento tuviera algún parámetro más, o sea, porque si uno dice entre 0 y 100 es como irrelevante lo que nosotros dijéramos. Sí, ahora la dificultad mayor debe estar también en que una cosa es cuadrar los números, las finanzas, con la expectativa y con lo que realmente necesita la gente. Me imagino que todos ustedes hubieran querido proponer un monto de varias veces eso, si hubiera sido por quererlo. Claro, o sea, sobre todo en una situación así de emergencia, uno quisiera salir con todo, digamos, pero también hay como un cierto como convencimiento de que esto no es un juego, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, y que por lo tanto hay que como guardando en lo posible los recursos para que el marco que nos pusimos no duren 24 meses. Y por lo tanto hay que ser cuidadosos, digamos, dar todo lo que uno pueda dar, pero manteniendo ese resguardo de que son 24 meses. No, y en el caso del ingreso a vía de emergencia, cuando se hablan de meses, 3 meses, tampoco sabemos si va a tener que ser más. Son cosas que se van a tener que evaluar en su momento. Claro. Sebastián. Efectivamente, entonces por eso hay que ser muy responsable en fijar el valor, nosotros lo discutimos bastante, y también empezamos a evaluar otro tipo de efectos, o sea, porque este ingreso fiscal de emergencia en su inicio era solamente mayoritariamente para las personas informales. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen su seguro de cesantía, que han ido ahorrando sus cuentas individuales? Entonces esto había que mirarlo más en términos globales y comprender que esto es un instrumento de varios otros, y por lo tanto había que verlos cómo era armónicamente ellos convivían. Entonces este análisis por eso fue bastante rico en ese sentido, y la verdad es que yo creo que hay algo que es muy relevante que hizo que nosotros no lo discutimos, o sea, no lo tratamos de discutir, pero creo que el Parlamento en este caso fue, o sea, este marco de entendimiento fue un poco más audaz que nosotros, que fue decir, ok, pero este ingreso familiar de emergencia nos va a ayudar a tener un umbral mínimo de 400.000 pesos para una familia de 4, independiente de que si las personas tienen cierto grado de formalidad, independientemente si es que tienen pensiones, y por lo tanto, este ingreso viene a suplir esa diferencia. Por ejemplo, una persona que tiene una pensión de 100.000 pesos, por ejemplo, en una familia de 4, entonces recibirían 300.000 pesos, y por lo tanto hace que todos tengamos un piso mínimo para poder enfrentar de la mejor manera esta fase de contención de la pandemia. Y de ahí viene una parte muy interesante a mi juicio, es cómo empezamos a transitar a que la economía se empiece a reactivar, entonces cómo hacemos ese mix, y teníamos dudas si es que eso iba a ocurrir de un día para otro en todo Chile, o habían haber regiones más afectadas y otras regiones 100% controladas. Entonces nos pusimos en ese escenario, dimos la flexibilidad para que estos instrumentos convivan con los futuros instrumentos de reactivación de manera local, focalizando por región, o incluso nacional. Entonces fue también otro aspecto muy interesante que discutimos. Ahora, no haber igualado los ingresos, disculpa, podría haber generado, en el fondo, un castigo a quienes tenían un ingreso menor, o bien un desincentivo a que quienes estaban trabajando generaran también un ingreso chico que va a ser menor que el ingreso familiar de emergencia. Claudia. Sí, sobre todo, esa es una preocupación respecto sobre todo a los ingresos formales. Entonces, la intención allá es como respetar este principio de equidad horizontal, esto es que independiente de la fuente de ingresos, todos recibamos la misma ayuda.
Entonces en el fondo queda como el ingreso familiar de emergencia como este piso para todas las personas dependientes de su nivel de ingreso, siempre que califiquen bajo el 80% de vulnerabilidad. Y eso yo creo que como principio es bastante ordenador, digamos. A mi juicio es mejor que tener como un modelo particular para los informales, otro modelo particular para las personas con honorarios, otro modelo particular para las personas trabajadoras formales a través de seguro de cesantía. A mí me parece como razonable pensar, ok, dependiente de la fuente de ingreso, este es el piso. Ahora, hay algunos trabajadores que han pagado toda su vida laboral por tener esta seguridad social y esto les puede tener además de seguro de cesantía y quizás se va a hacer algo también por los trabajadores honorarios, entonces más bien como en términos de crédito. Pero tener como este piso común, a mí me parece un razonable y un buen diseño. ¿Fue compleja la discusión también en pensar que este aporte no fuera decreciente como había sido planteado antes? Yo creo que la situación que estamos viendo ahora es tan distinta, digamos, a la que se estaba viendo hace un mes en términos de la profundidad de la crisis, que mi impresión es que estamos todos bastante de acuerdo que debiese ser un monto estable en el tiempo, por lo menos un par de meses. Y eso, por un lado, por la incertidumbre respecto a cuánto tiempo va a durar, pero también porque eventualmente las familias, o sea, si una de las razones por las cuales las familias pueden no estar respetando la cuarentena es por la necesidad económica, eventualmente lo están haciendo por un tema intertemporal, o sea, no solamente porque hoy tengo esta necesidad, sino que porque no puedo, por ejemplo, perder la pega o no puedo el próximo mes empezar de cero. Entonces, entregar esta tranquilidad en un horizonte más largo, eventualmente puede también ayudar a que las familias efectivamente decidan y puedan cumplir su cuarentena. Sí, la verdad es que yo pensaba que íbamos a discutir un poco más si era correcto no tener un subsidio decreciente en el tiempo, pero la verdad es que cuando uno empieza a revisar las cifras sanitarias, uno tiene claridad que en este momento no tiene sentido empezar a hacer un subsidio decreciente porque la gente, eso lo que busca es que la gente vaya a salir a buscar empleo, pero cuando sabemos que hay una destrucción del empleo, está muy difícil salir a buscar empleo, no tenía lógica. Y rápidamente convergimos en decir, bueno, una vez que pasemos a la siguiente fase, ¿tiene lógica o no de hacer un subsidio decreciente? Y todos dijimos que sí, pero no sabíamos cuándo ni cuánto, y por lo tanto dijimos, sea el Ejecutivo quien es el que tiene que evaluar aquello. Ahora, y otro aspecto también que me parece que fue crucial de nuestra conversación y gracias a este acuerdo hoy día se ve reflejado, es que Chile, las regiones, las comunas son muy diferentes, las tasas de hacinamiento, de pobreza, son demasiado variadas y uno tenía un instrumento único para todos y por lo tanto podrían existir ciertas necesidades mayores concentradas en un lugar geográfico específico. Pero la verdad es que los datos no nos dicen eso, no teníamos esos datos disponibles para poder focalizar de esa manera, entonces dijimos, bueno, pero ¿quiénes son los que están más cerca de la gente? Son los municipios. Y por lo tanto nosotros propusimos crear un fondo municipal que acompañe este instrumento y de esa manera poder hacerse cargo de aquellas personas que tienen mayor nivel de vulnerabilidad o están más complicadas. Y gracias al marco entendimiento, hoy día podemos saber que son alrededor de 120 millones de dólares. Incluso a la sociedad civil también va a haber un fondo concursable de 20 millones también, y todos por la misma causa de poder contener de la mejor manera esta emergencia. Sí, eso de la sociedad civil es algo que nosotros no propusimos y la verdad yo me alegré mucho cuando lo vi en el acuerdo, porque hay muchos sectores de la población muy vulnerables que pueden estar quedando afuera de los instrumentos tradicionales y por lo tanto, y donde la sociedad civil puede llegar mejor que el Estado. Y por lo tanto yo creo que me alegré mucho, es un súper buen aporte. Tenemos una pregunta de Eduardo Uvilla que nos está viendo y escribió en la cajita del chat. ¿Cómo se financiarán los 12.000 millones de dólares? ¿De dónde saldrá ese dinero? No está abierto en la propuesta. Eventualmente, a través del desahorro, de los ahorros que tiene el país básicamente en el FES, pero también puede ser a través de deuda. Las tasas de interés que enfrenta Chile son muy bajas y los expertos en el área dicen que eventualmente es más razonable hacerlo a través de deuda que hacerlo a través de desahorro, pero queda completamente abierto en función de lo que el Ministerio de Hacienda defina en cada periodo. ¿Por qué quedó abierto? ¿O por qué no hicieron una recomendación que puede ser Porque tomada? depende de la tasa de interés a la cual nos vamos a endeudar. Y eso puede ir cambiando en el tiempo. Entonces ahora, en este minuto, yo entiendo que lo conveniente sería endeudarse, pero eventualmente después las tasas de interés puedan subir y puede ser mejor desahorrar. Entonces no es claro. No necesitamos tener los 12.000 millones de dólares ahora mismo. En el fondo puede irse adquiriendo a lo largo de los 2 años. Exacto. Ah, ya por eso está. ¿Sebastián?
Sí, efectivamente, un fondo extra presupuestario que lo que viene a hacer es tener 12.000 millones, por lo tanto autoriza al gobierno a gastar 12.000 millones de dólares en 24 meses, y nosotros en la propuesta, después de haber evaluado todas las alternativas, creemos que se pueden ir a recoger los recursos que están en el fondo de emergencia del FES, o también se puede mediante tasas. Y la verdad es que después de haberlo discutido varias horas, encontramos que quien debe tomar esas decisiones es justamente el ministro de Hacienda, tomando las circunstancias del mercado, es decir, evaluando en ese momento cómo están las tasas. Hoy día las tasas son muy convenientes, como dice Claudia, por lo tanto, un endeudamiento, ya sea internacional como nacional, pareciera ser lo más razonable, pero si esas tasas empiezan a subir, claramente esa mochila empieza a ser mucho más pesada, y esa tasa, si es mayor que el crecimiento, aún más pesada, y por lo tanto uno ahí entra a buscar los fondos que tiene ahorrado en este fondo del FES. Pero ¿No lo habría dejamos sido, totalmente. no habría sido quizá una buena idea, considerando la buena tasa, ir al mercado a buscar esos ahorros, o sea, endeudarnos en eso y tenerlos guardados con una tasa ya asegurada y mantener nuestro ahorro como colchoncito, un plan B, en vez de tener que esperar o ver si las condiciones cambian? Puede ser, puede tener costo financiero, digamos, que igual uno tiene que, si lo pides todo ahora, tienes que empezar a pagar intereses sobre eso, digamos. Entonces hay esta incertidumbre, y la verdad que yo no me atrevería a escribir un plan. Yo creo que el plan es muy contingente, y por lo tanto es mejor dejar al Ministerio de Hacienda a cargo de tomar la mejor decisión financiera. Pero el punto es que es una decisión financiera, eh, y por lo tanto depende básicamente de la tasa de interés. Nosotros desde Horizontal, cuando escribimos nuestra propuesta, sí pusimos el punto que creíamos que era más válido ir a endeudarse a tasas actuales a nivel internacional o nacional, más que retirar del fondo del FES. Y fue una diferencia que tuvimos con la propuesta del Colmet, principalmente, pero después de haber visto todos los datos, haber revisado los balances estructurales, etcétera, al final de cuentas lo más razonable es que las dos opciones son igualmente válidas, y quien tiene que tomar la decisión durante estos 24 meses es el ministro de Hacienda. ¿Hay algún tema que haya quedado fuera de esta discusión o que ya, me imagino, es evidente que no pueden abordarlo todo, pero hay algo que hayan dicho en realidad en esto, o no nos ponemos de acuerdo o definitivamente ya no podemos abarcar tantas cosas? Yo creo que en reactivación quedaron varias cosas en el tintero, pero tenemos tiempo para eso. O sea, yo creo que es importante, como dice Sebastián, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que hay que tener como lista la inversión pública para salir el día siguiente en el cual se pueda salir para empezar a reactivar, y eso es lo que hay que tenerlo claro desde ya. Pero hay varias otras cosas que se pueden hacer donde habían algunos acuerdos, habían algunos desacuerdos, y que no quedaron en el documento en términos de reactivación. Sí, o sea, yo creo que el documento quedó bien, tiene una buena cantidad de medidas o de herramientas para reactivar la economía, como el plan de inversión pública, incentivos, a mi juicio que esto es muy relevante y tiene que ir empalmado con lo que estábamos discutiendo anteriormente, el incentivo a la contratación de nuevos trabajadores, todo el tema del FOGAPE que ha sido bien discutido, si realmente estamos llegando a tiempo o no. También hicimos ahí propusimos mejoras y que el marco de entendimiento lo abordó, facilidades para reemprender, etcétera. O sea, hubo un gran debate, una gran batería. Efectivamente, habían más cosas. Nosotros los 16 economistas propusimos más cosas de lo que hoy día uno ve en el marco de entendimiento, pero las cruciales, ayuda a la empresa grande también está. A mí me hubiera gustado, pero fue uno de los acuerdos que tomamos entre los 16 economistas, era que debíamos enfocarnos en estos 24 meses, pero la verdad es que toda crisis también conlleva a ciertas oportunidades. Y por ejemplo, particularmente nosotros como del Centro de Estudio Horizontal, abogamos porque el Estado debe modernizarse cuanto antes, debemos eficientarlo cuanto antes, nosotros nos alegramos, por ejemplo, que el presupuesto base cero sea una de las medidas que está efectuando el ministro de Hacienda, pero creemos que toda la hegemonización del Estado, que es eficiencia, eficacia, transparencia, descentralización, estamos en una muy buena oportunidad. Pero tomamos la decisión de en realidad centrarnos solamente en nuestros tres ejes, y claramente que yo creo que la sociedad civil, los centros de estudio, etcétera, debieran aportar ahora de cómo aprovechamos, cómo hacemos que la economía sea más sostenible con el medio ambiente, etcétera. Y todas esas preguntas, creo que a mi juicio debería ser como la etapa 2.0. Bueno, de los aspectos más llamativos siempre tiene relación con el ingreso familiar de emergencia, pero también hicieron, o se adoptaron, o se van a adoptar más bien si pasan por el Congreso, cambios en la Ley de Protección del Empleo y de los créditos FOGAPE.
¿Era para usted fundamental también hacer una actualización en base a que ha ido profundizándose la crisis? Sí, en lo de FOGAPE había una sensación compartida de que eventualmente se podía flexibilizar de manera tal que más empresas pudieran efectivamente acceder a este tipo de crédito. Y en la ley de protección del empleo también, la magnitud de la crisis y su duración hace pensar que uno podría, que podría ser necesario extenderla. Y también hay algo que le dimos una vuelta, que dentro de la ley de protección del empleo existe esta modalidad de trabajo parcial, y que nosotros también proponemos extenderla como una forma de pensar la reactivación en que eventualmente las empresas pueden abrir de poquitito. Y entonces, eventualmente, este contrato parcial podría permitir mantener empleo por más tiempo. Yo creo que es muy importante cuando uno piensa en la reactivación, siempre estar pensando como en el precio relativo del capital versus el trabajo. Por lo tanto, siempre estar como pensando en, ok, se pueden dar iniciativas para disminuir el costo de capital, como por ejemplo la depreciación acelerada, que quedó en ambos, en el entendimiento también estaba en nuestro plan. Pero también uno tiene que pensar que si eso obviamente hace que invertir sea más barato, y que es algo que queremos, digamos, queremos que las empresas inviertan, eso puede bajar mucho el precio del capital, y por lo tanto uno tiene que también pensar en cómo hacer también atractivo seguir contratando trabajadores, donde el empleo obviamente es la prioridad porque es la forma de generar ingresos para las personas. Entonces siempre como que en el diseño hay que estar pensando en ambos precios, en no incentivar uno o no incentivar el capital por su trabajo. Y hay sectores que se van a demorar más en reactivar, como el turismo, por ejemplo. Y uno no Claramente, puede ahí hay pensar que algo van que... a volver Sí, 100%. yo creo que ahí hay algo que tenemos que darle como mucha vuelta, que esta crisis es distinta a otra en el sentido de que es muy heterogénea. En este minuto está casi todo cerrado, digamos, pero después vamos a tener... Uy, escucho retorno. Pero después vamos a tener, como tú bien dices, sectores más afectados que otros, a todo lo que es sector, nosotros lo reconocemos en la propuesta, sector turismo, sector restaurantes, sector educacional, los jardines infantiles, son sectores que son muy golpeados y que su apertura va a ser más lenta que otras. Y por lo tanto, ahí hay un diseño de política complejo, porque uno obviamente quiere mantener esos sectores, pero quiere mantenerlos en la medida que sean viables. Y esa viabilidad puede haber cambiado, puede estar cambiando considerando que no sabemos cuánto tiempo va a durar este virus, digamos, esta situación. ¿Sartén? Sí, con respecto ¿cómo se llama? La ley de protección del empleo, y este acuerdo de entendimiento, una de las cosas bien interesantes que pone es que fija una tasa mínima del 55%, o sea, hoy día lo tenemos escalonado de 70%, y va bajando incluso hasta el 40-35%. Hoy día lo que decimos es que debiera estar en un 55%, y eso nuevamente para equiparar de mejor manera o hacer más armónico esta cantidad de instrumentos. Y respecto al FOGAPE, una de las cosas que nosotros evaluamos, que vimos que si bien la banca ha actuado de manera rápida en dar cierta cantidad de crédito, no los montos están lejos de ser esos 3 meses que se habían comentado inicialmente, y por lo tanto había que evaluar ciertas perillitas, qué cosas se podían cambiar, y una de las mejoras que nosotros quisimos ser bien explícito es eliminar el deducible, y eso va a permitir darle mayor celeridad a este instrumento. Discutimos harto también el tema de las tasas de interés, si es que tenían que ser flexibles o fijas, como hoy día están en 3.5, y al final de cuentas acordamos que en realidad, si hoy día ya los bancos firmaron un acuerdo de tasas fijas, creemos que no era prudente nosotros mismos estar proponiendo. Y otro tema interesante, nuevamente para la reactivación, es este universo de empresas grandes que son sistemáticas, que son estratégicas, y ahí la verdad es que hubo un acuerdo unánime de tener que buscar el mejor instrumento para apoyarla. Esto no significa salvar a los dueños de la empresa, sino que a los puestos de trabajo, y buscar cuáles eran los mejores mecanismos también para capturar ese aumento de valor futuro, producto de la intervención del Estado. Entonces también creo que era una variable muy relevante para poder apurar la reactivación económica. Y incluso nosotros en el documento propusimos específicamente que no sabemos exactamente cuáles son los sectores más impactados. Hoy día ya conocemos algunos, como los jardines infantiles, el turismo, la hotelería, pero claramente había que tener un foco especial en esos sectores, sobre todo porque tienen una alta concentración de puestos de trabajo, que va a ser justamente
lo más necesario para reactivar la economía y para que llegue a todo el país. Claudia Martínez, ¿sí? La palabra final es para cierre. No, solamente quería como comentar o añadir lo que decía Sebastián respecto a la ayuda a las grandes empresas, que quedó abierto en nuestra propuesta cómo podía hacerse. Y una de las podía hacer con un crédito, con una garantía, o podía hacer de alguna forma con esto que se llaman bonos convertibles, en los cuales el Estado podía eventualmente hacerse propietario temporalmente de las empresas. Entonces ahí hay que tener como claro que en el fondo que si es que el Estado decide ayudar a algunas de estas empresas, que nosotros en el documento decimos que tiene que ser algo muy transparente, resguardando obviamente el patrimonio de las empresas, por ejemplo, limitando la repartición de utilidades, limitando las remuneraciones a las planas altas, etc. Eventualmente el Estado podía de alguna forma cobrar por esa ayuda que estaba haciendo y beneficiarse de la medida que esas empresas empezaran a tener recursos en el futuro. Yo creo que también ahí fue un acuerdo interesante, digamos, en el sentido de que distintas posiciones logramos como confluir en que efectivamente es razonable respaldar a las grandes empresas sujeto a todas estas restricciones y condiciones. Oye, quedó más abierto. Muchas gracias, Claudia, por haber conversado con nosotros esta tarde. Muchas gracias también, Sebastián, y felicitaciones por el trabajo que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros y, por supuesto, mañana desde temprano se conecten para que puedan acompañarnos junto al profesor de Derecho de la Universidad Católica, investigador de CLAPES UC, Rodrigo Cerda. También estaremos conversando con el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, con el profesor titular de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Premio Nacional de Ciencias 2010, y el presidente de la Cámara Chilena de Minería. Vamos a estar conversando con todos ellos y, por supuesto, los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.